Con mucha frecuencia las noticias y las redes sociales se inundan de casos donde a personas que infringen la ley les apodan Lord o Ladies. Incluso casos de influencers en conflicto con la ley se han hecho virales. Y en un país como el nuestro, eso ha hecho que estos casos no queden enterrados en la impunidad, pero tampoco ha provocado efectos adversos. Por eso, la gran pregunta es, ¿dónde está la línea entre la indignación colectiva y la venganza en forma de linchamiento digital? En este episodio hablamos con Pamela Romero, directora nacional del programa de Derecho de nuestra Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, para responder a esta y más preguntas. Entendemos o la sociedad entiende la justicia como venganza. La otra es que tenemos un sistema al que no le tenemos mucha confianza, yo pienso. La línea entre la denuncia y lo que sigue después es un poco problemática aquí en México, un país donde pues tenemos altos grados de impunidad. Con su permiso, mi nombre es Azucena Rojas y es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Ana Pamela Romero, que es directora nacional del programa de Derecho aquí en el TEC de Monterrey y como siempre, además, me acompaña nuestra colega Beata. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que creo que es muy, muy relevante, no solamente coyunturalmente, sino de tiempo atrás, que es el tema de la justicia. Pero creo que hoy es más importante, dado los cambios que hemos visto últimamente en nuestro Poder Judicial, y no es tanto hablar ahorita de esos cambios porque apenas se está dando, sino yo creo que el trasfondo de todo esto es a qué le llamamos justicia, y hoy en particular queremos tratar este tema desde la justicia vista a partir de los casos que se hacen virales y que se van a los medios de comunicación. Y bueno, pues Pamela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú este tema de que haya casos que se vuelven virales y que todo el mundo opina? Y qué hacemos ahí, ¿no? Con el tema de la justicia. ¿Ayuda de algo que se vuelvan virales o no? ¿Debería de importar eso? ¿O qué podemos, digamos, cómo podemos vivir? Muchas gracias a ustedes, mil gracias a Azucena, Beata por invitarme. Es un gusto enorme estar con todas y todos ustedes, quienes escuchan este podcast, que la verdad ya le tenía muchas ganas y les agradezco. Es un tema, como bien dices, se siente muy actual por los recientes cambios, pero es una deuda que tenemos desde hace tiempo. Creo que en todos los estados democráticos de derecho, uno de los medidores y de los focos siempre es cómo funciona la justicia. Por mi formación me voy a enfocar a hablar de la justicia penal, que además generalmente son los casos penales los que crean toda esta reacción en redes y en medios de comunicación. Y contestando a tu pregunta, a mí me parece sano y completamente necesario que la sociedad esté inmersa en el sistema de justicia penal. Bajo la óptica y la lógica de un sistema penal acusatorio, como fue concebido desde sus orígenes y como lo entendemos actualmente con principios como el de la publicidad, es muy importante que se entienda que es la sociedad la beneficiaria de la justicia. Por supuesto, la víctima debe estar al centro, las víctimas, la víctima deben de estar al centro, pero la sociedad es la que acusa, es la que, digamos, representada a través del Ministerio Público. Entonces, el Ministerio Público en México es un representante social, es quien representa los intereses de la sociedad. Pero en materia penal, el eje central de la justicia debe ser la dignidad humana. Entonces, a partir de cuidar la dignidad, tenemos que entenderla como un concepto colectivo. Es decir, yo me indigno por cosas que no me pasan a mí, precisamente porque comprendo que la dignidad es algo que debemos de cuidar para todas y todos. En la medida de que yo cuido la dignidad de las demás personas, cuido la mía y viceversa. Entonces, con esa idea, se debe de entender que el concepto de justicia penal es social. Entonces, si tú llegas un día y me cuentas que te asaltaron
quien recibe el daño eres tú, pero yo me indigno por el daño que te cometieron, por los perjuicios y porque además, de alguna forma, que tú recibas ese tipo de daños en la sociedad que compartimos, también me pone a mí en riesgo. Por eso les digo que en general cualquier daño social deberíamos entenderlo como un daño colectivo. Pamela, muy interesante la perspectiva que presentas en ese sentido de la justicia y esa conexión entre la justicia y la sociedad, ¿no? Y que se entiende muy bien que haya una indignación de la sociedad frente a pues, diferentes tipos de delitos, diferentes cosas injustas que le pasan a la gente y en ese sentido podríamos decir se entiende que en los tiempos actuales pues existen los canales de expresar esa indignación, ¿no? Que pueden ser medios de comunicación, pero hoy en día son las redes sociales principalmente. Y la verdad es que sí, yo creo que las redes sociales juegan ese papel muy relevante de pues denunciar ciertas cosas, ¿no? Ahora bien, muchas veces esas denuncias se convierten en linchamientos. Muchas veces esos linchamientos, después de esos linchamientos, pues ya no sigue el tema, digamos, de darle justicia o de hacer un proceso donde hay presunción de inocencia. O sea, podríamos decir que la línea entre la denuncia o la indignación, la denuncia y lo que sigue después es un poco problemática aquí en México, un país donde pues tenemos altos grados de impunidad que llegan a, pues, no digo 100% de los casos, pero 96 o 98 casos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú ves ese tema? Porque qué bien que hay denuncia, qué bien que hay esa conexión, digamos, con la sociedad, pero por otra parte, pues nos falla todo lo demás, a veces, ¿no? O en muchos casos que hemos visto. ¿Cómo tú lo percibes en esos últimos tiempos? Es una excelente pregunta y creo que pones el enfoque en donde deberíamos de profundizar. Eh, la justicia está mal entendida y esto es una cuestión sistémica yo pienso, observo, pero es solamente mi opinión, no tengo evidencia. Me parece que eh, no hemos logrado darle toda la formación necesaria a la sociedad para que pueda realmente ejercer esta vigilancia y este control a la justicia. Entonces, entendemos o la sociedad entiende la justicia como venganza y entiende la consecuencia jurídica de una conducta penal o penalmente catalogada como delito, la quiere ver y la entiende como castigo. Entonces, asumimos como sociedad un rol de vengar a la persona, de venganza casi personal, o de castigar, en lugar de verlo como que la justicia debe de ser un proceso donde las partes, ambas partes, reciban un trato digno que les permita comprender, sobre todo a quien ocasiona el daño que está ocasionando, precisamente. Si solo castigamos, no hay aprendizaje. Si solo castigamos, no hay reinserción. Y si además queremos verlo como venganza, no hay justicia. Entonces, comparto totalmente la observación, Beata. Hay una muy delicada línea entre vigilar, exigir, digamos, poner el foco en las injusticias y linchar, como bien dices, ¿no? Hacer esta cultura de la cancelación. Sobre todo, me parece que incluso los medios de comunicación todavía no han logrado comprender cómo funciona el sistema de justicia penal y cometen errores al transmitir la información, que si bien se entiende, porque pues no son expertas, y a veces se acercan a personas expertas y con eso se puede manejar mejor la forma en la que se transmite la información, todavía se cometen muchos errores a la hora de contar los casos o de informar a la sociedad. Y si a eso se suma el hartazgo social de falta de seguridad, de falta de justicia, de impunidad, como decías bien, Beata, pues se crea un caldo de cultivo para que lo que se exprese sea mucha frustración colectiva y sí, francamente, linchamientos. Se pierde el principio básico de la justicia penal, que además es un derecho humano, que es la presunción de inocencia. Sí, que es un tema poco comprendido, ¿no? Porque recuerdo que antes, hace unos años, cuando cambió todo este enfoque hacia los derechos humanos,
se escuchaba mucho que realmente ahora se protegía mucho a los delincuentes. Y entonces algo que me parece muy importante que mencionaste es que no hemos sido capaces de educarnos bien en estos términos para realmente hacer un uso adecuado de lo que se publicita sobre estos conceptos, ¿no? ¿A qué me refiero? A que en lugar de poner estos temas al acceso de las personas, que las personas podamos comprender un poco de lo que sucede cuando dan estos delitos y quién gana, quién pierde o cómo se puede llevar a cabo un proceso justo, lo estamos utilizando pues para sacar toda esa frustración y ese linchamiento y nos volvemos un poquito pues no civilizados, ¿no? Vamos ante lo que se espera de ser civilizados, y no estamos realmente echándole las piedras a las personas, sin realmente tener un buen juicio sobre lo que está pasando o un buen aprendizaje. Y creo que eso es problemático desde el día uno, porque el fondo es esta parte, yo creo que no estamos bien educados por un lado, no tenemos esos conceptos claros de entrada y también tenemos una alta violencia en nuestro país. O sea, es un país que es muy difícil convivir con estos temas porque todo el tiempo nos está pasando y la otra es que tenemos un sistema que no nos ayuda o al que no le tenemos mucha confianza, yo pienso. Y me gustaría enfocarme un poquito a ese tema de la confianza en las instituciones que dan justicia o que tendrían que hacer estos procesos. Y no sé ahí si esta falta de confianza en las instituciones es la que genera que cuando tenemos uno de estos casos virales, en lugar de ser un medio de aprendizaje para todas y todos y todes, se vuelve pues un medio para sacar más frustración y seguimos terminando pues linchando a las personas sin realmente saber si fueron culpables o no. Entonces, ¿cómo ves esa parte? O sea, este tipo de viralizaciones son normales en cualquier lugar, es un reflejo de lo que es nuestra sociedad y nuestro sistema de justicia. ¿Y qué podemos hacer para pues hacer un mejor uso de estos canales que bien decía Beata? Creo que también diste en el clavo de lo que vivimos actualmente, y creo que para nosotras que estamos aquí presentes, que no crecimos con redes sociales, ha sido, como un proceso de adaptación a estos cambios que han sido impresionantemente rápidos. O sea, de que empezamos a usar Internet a lo que está sucediendo ahorita y cómo hay noticias que le dan la vuelta al mundo 10 veces en una hora. Hemos ido adaptándonos a qué son las redes sociales y cómo convivimos con ellas, qué podemos aprender, qué podemos resaltar, digamos, de positivo de las redes. Creo que ha sido una forma de acercarnos y de conocernos a nivel mundial muy bonita, muy interesante. Yo sin duda, pues la disfruto mucho, o sea, me gustan las redes sociales y las uso con esta intención de estar enterada y sentirte conectada con tus personas cercanas, pero también con temas y con personas que no conoces y que admiras a la distancia. Sin embargo, dicen que todo lo que se dice antes de un pero, y por eso no dije pero, todo lo que dice antes de un pero no cuenta. Sin embargo, sí ha sido también un problema porque hay mucha desinformación, está todo el tema de las fake news y en materia de justicia penal ya veníamos cargando un problema de desinformación. Yo hace muchos años, no me acuerdo, a lo mejor 10, estuve en el consejo editorial de un periódico en la Ciudad de México, en la sección de justicia. Estuve 2 años. Y la idea de ese consejo editorial es tener a personas que se dedican a esos temas para escucharles y que puedan criticar. Básicamente te piden que critiques sus publicaciones. Y es un periódico grande además, a nivel nacional. Entonces, lo interesante de ese ejercicio era que yo nunca había sido consciente de la cantidad de errores que se cometen a la hora de transmitir la información en materia de justicia penal. Y el ejemplo que más les poníamos y que terminó siendo un poco una broma es que por alguna razón que no entendemos,
algunos medios de comunicación les encanta decirle plagio al secuestro, cuando son dos cosas totalmente distintas, abismalmente distintas, por decirlo, eh, como debe de ser. Y si se fijan ustedes, quizá todavía encuentren noticias en donde digan, rescatan a hombre plagiado durante 5 días. Eso no tiene ningún sentido. Más allá de que al final se entiende que a lo que se refieren es el secuestro, creo que es un pequeño, que es como un glimpse, como que nos abre tantito la puerta a un problema mucho más amplio, que es no estamos transmitiendo la información de los casos en materia de justicia penal con la precisión que se requiere. Y cuando les contestaba la primera pregunta, me enfocaba mucho en el tema de que la sociedad es la que debe de tener muy cerca el tema de la justicia penal, pero siempre a través del representante social. O sea, tenemos una institución que nos representa de manera social, tenemos también otras instituciones que le acompañan como auxiliares, como la policía, como los servicios periciales, y además tenemos un poder judicial que se encarga de administrar justicia. Entonces, sí es cierto que una sociedad informada es una sociedad que puede exigir en materia de justicia penal. ¿Cómo la estamos informando? Es la pregunta. Y dos, siempre tiene que ser a través de sus instituciones, porque si no es venganza. Porque si no, como decía Beata, es linchamiento. Son simples acusaciones sin ningún estándar de derechos humanos que nos protege. Entonces, yo con las redes sociales, pues tengo una relación muy millennial, sinceramente. O sea, me encantan y no le he puesto límite de tiempo a mi celular para las redes porque mucha gente lo hace, pero creo que lo he manejado bien, creo. Depende a quién les preguntes. Pero sí paso un buen rato en las redes sociales. Ahí es donde leo las noticias. Y lo que me preocupa es que no hay realmente ningún control, no hemos logrado permear hasta ahí. Ahora, tampoco soy de ninguna manera partidaria de controlar la libertad de las Y no personas. creo que vaya a pasar, la verdad, lo veo Y no es difícil. para allá, exacto, para donde queremos ir. Pero sí creo que tenemos que acercarnos más desde la academia a los medios de comunicación y a la sociedad en general y tener espacios como este, que son valiosísimos, para poder informar y poder tener un lugar donde las dudas genuinas de la sociedad se puedan atender y que haya una sinergia más de aprendizaje en materia de justicia penal. Y el ejemplo número uno, y creo que se habló mucho con el tema de la reforma al Poder Judicial, es que hay muchas noticias en donde el headline siempre es jueza libera a delincuente o juez exculpa a criminal. Y cuando con ojo técnico te metes a leer el caso o conoces el caso, te das cuenta que en realidad pues el Poder Judicial hizo lo que tiene como mandato constitucional hacer, ¿no? Revisar la legalidad de la detención de la persona. Y si la detención no cumple con los lineamientos básicos de legalidad, que son además protecciones en materia de derechos humanos para todas y todos, pues tiene que determinar que la detención fue ilegal y tienen que dejar en libertad a esa persona. No significa que esa jueza o juez, que en México se llaman de control, no son las de juicio oral, no son las de la etapa de juicio, no significa que esté diciendo que es inocente, que no cometió el delito, simplemente está diciendo tu autoridad encargada de detener no hiciste una detención legal y tienes que dejar en libertad a la persona. Si la quieres volver a aprender, tienes que hacer o detener, tienes que hacerlo como marca la ley, cumpliendo con los estándares y cuidando los derechos humanos de esta persona. Y en ese pedacito de información se crean un montón de mitos y de desinformaciones. Sí, aquí yo creo que Pamela tocas un tema importantísimo, efectivamente, o sea, cómo en práctica funciona el sistema de justicia penal acusatorio y cuáles son, digamos, esos puntos problemáticos que enfrenta. Y es un sistema, como lo bien mencionaste, pues relativamente reciente, ¿no? Porque, si no me equivoco, nace como alrededor de 2008, o sea, no tiene ni 20 años, la verdad, y el objetivo es pasar de esta justicia de venganza a una justicia, digamos, para
mejorar la sociedad y para, de alguna forma, mejorar protección a las víctimas, ponerlas en el centro, pero también usar mecanismos alternativos para solución de conflictos, obviamente juicios orales, públicos, presunción de inocencia como la base de este sistema de justicia penal acusatorio. Y este sistema ha estado enfrentando muchos problemas. Tú has mencionado uno de los casos de cómo pueden verse esos problemas. Y obviamente los medios de comunicación pues no siempre saben transmitir bien las cosas. Con las redes la situación está empeorando. Si sumamos a eso la reforma judicial que se acaba de empezar a implementar, ¿qué pasa? O sea, vamos a tener posibilidades de mejorar la implementación de este sistema de justicia penal acusatorio, o estamos en un camino ya totalmente perdido y rendiéndonos, aquí no hay nada que hacer. ¿Cómo tú ves esa situación? Yo no sé si soy optimista o realista. Nunca he sabido si estoy ahí como en un medio, en un punto medio. Pero como directora nacional del programa de Derecho, siempre siento que le estoy hablando a mi alumnado y a mi profesorado. Entonces, como que siento una enorme responsabilidad de buscar qué sí podemos hacer, ¿no? Cómo podemos mejorar. Y de darles un mensaje no ingenuo, no optimismo tóxico, muy realista, pero de qué sí podemos hacer y hacia dónde podemos caminar. Y a mí me parece que son dos temas que, si bien están relacionados, no necesariamente uno va a resolver el otro. Los problemas del sistema de justicia penal son mucho más profundos que la reforma judicial. Al final, la reforma judicial lo que hizo es cómo elegimos a las juezas y a los jueces, pero sus funciones siguen siendo las mismas. Eso no ha cambiado para nada. Por supuesto que la forma en que les elegimos y les disciplinamos, que fueron dos cosas que cambiaron muy importantes en la reforma, tienen un impacto, y no quiero que se piense que no estoy diciendo que eso impacta a la administración de justicia. Perdón, a la impartición de justicia. O sea, por supuesto que sí hay, bueno, administración no impartición, ajá. Por supuesto que hay un impacto. Quienes hacen las labores de jueza o de juez, pues sí determinan el éxito del Poder Judicial, por supuesto. Pero yo quisiera irme un poquito más atrás a lo que comentabas tú, que comenzó como reforma constitucional en el 2008. Y es que la reforma constitucional que se publicó en 2008, en junio de 2008, venía de por lo menos una década de análisis y estudios muy serios de cómo no estaba funcionando el sistema de justicia penal anterior. Una de las principales características era lo que les comentaba, era un sistema predominantemente escrito. Ok, no oral. Exacto, sí había oralidad, pero no era una regla. Y pues había como hasta incluso bromas y mitos de que había jueces o juezas que tenían que resolver un asunto y que llegaban a ver el expediente y eran un cuarto entero con tomos de lo que era el asunto, la causa penal. Entonces, ¿cómo esperas que una persona juez, una persona jueza, pueda realmente revisar, no estoy exagerando, 2,000 o 3,000 tomos de un asunto y que logre percibir los detalles? Otra de las cosas es que, y esto ya era una cuestión, pues yo diría que se fue adquiriendo y se asentó como una costumbre, es que las juezas y los jueces no veían, casi nunca conocían a quienes sentenciaban, no estaban presentes en las audiencias. Entonces imagínate que a ti te sentencian por un delito y nunca en tu vida viste a la jueza o al juez que te sentenció. Y creo que no contesté realmente la pregunta de Beata de si esto ya es un caos y vamos hacia el camino de la perdición o no. Si bien hay retos que me cuesta trabajo decir que vamos a poder superar, porque además para mí es imposible separar el tema de justicia penal de los sistemas de opresión. A mí me parece que la violencia que vivimos proviene de una desigualdad inmensa, y que tenemos que de verdad regresar a revisar cómo funcionan los sistemas de opresión
y esa desigualdad pues sistémica y esa violencia sistémica que generan y cómo eso se ha traducido en que vivamos en un país con estos altos índices de violencia. Entonces, hay retos que son muchísimo más profundos y que requieren una estrategia, pues yo diría, impresionante, multifactorial, multidisciplinaria y muchísima voluntad política. Pero para irnos a lo que sí podemos hacer y sí podemos mejorar, y aquí pienso que la academia tiene el papel más importante, es cómo estamos formando a las nuevas generaciones de abogadas y abogados. Y algo que sí tenemos que reconocer, que mi gremio tiene que reconocer, es que no hemos sido un gremio cercano a la sociedad. En general, casi nadie quiere tener trato con abogadas y abogados en temas jurídicos serios. En general, se percibe como que no le hablamos a la gente, tenemos un lenguaje muy particular, nadie nos entiende, las sentencias no se entienden, tú vas y presentas una denuncia y no entiendes nada, no se toman el tiempo para explicarte cuáles son tus derechos. O sea, necesitamos tener una cercanía inmensa y regreso a mi primera respuesta. La justicia penal trabaja para la sociedad es la principal beneficiaria, o sea, las víctimas en lo individual, en el centro, por supuesto, pero al final es la sociedad para la que debemos de trabajar. Y eso creo que lo hemos perdido mucho. Y como gremio, incluso desde la práctica privada, desde despachos y abogados privados, también se ha perdido mucho. Creo que tenemos que, como gremio, replantearnos cuáles son los fines de derecho, para quién trabaja el derecho y para quién deberíamos de estar haciendo y revisando las normas, cómo deberíamos de estar vigilando los sistemas, dónde deberíamos de estar poniendo los puntos y los énfasis y pues en la academia seguir produciendo ciencia jurídica, seguir buscando evidencia de todo aquello que nos preocupa y ver si nuestras hipótesis se confirman o se descartan y seguir estudiando desde la ciencia jurídica y en la formación ponerle toda la carne al asador a las nuevas generaciones que nacieron con estas redes sociales y que quizá ellas logren generar un espacio mucho más sano e informado una vez que tomen más conciencia. Pero esa formación es ideal. Yo pienso que esa debe ser nuestra principal apuesta. Y por supuesto, esto nos lleva para cerrar al tema del nuevo Poder Judicial, que pongamos a las mejores abogadas y abogados en la nueva forma de selección del Poder Judicial, ya que es una realidad. Gracias, No sé si sí Pamela. contesté con esto Sí. la pregunta. Pues creo que nos das opciones, salidas, enfoques desde la academia, desde la sociedad, desde los medios, desde las juezas y los jueces, que si ya se fueron elegidos, pues hagan su trabajo bien. Creo que se abren nuevas oportunidades y bueno, pues se nos acaba el tiempo, se nos acabó el tiempo. Desafortunadamente nos encantaría seguir. Beata, no sé si quieras poner algún comentario final. No, yo solamente una o dos palabras. O sea, yo creo que el tema de la formación de abogadas, abogados, o sea, es un asunto relevantísimo en ese contexto. Yo tengo una perspectiva un tanto más pesimista, pero bueno, yo lo veo desde fuera, entonces es Tenemos distinto, no conozco los detalles, Probablemente coincidamos, de hecho. pero, pero ojalá sea yo la que no tiene razón en ese contexto y ojalá la verdad es que se logre. También vamos a estar observando el nuevo Poder Judicial, igualmente en este aspecto, ¿no? Relacionado con la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y a ver si al fin y al cabo vamos a tener una mejor justicia en México en este sentido amplio de justicia también para toda la sociedad al fin y al cabo. Así que, pero sí, es un tema amplísimo sin ninguna duda y yo creo que hay que tocarlo en diferentes momentos porque hay cada vez más puntos en juego aquí, incluyendo las redes sociales que han complicado aún más el asunto. Y también en la academia nos tenemos que acercar a los medios de comunicación, porque muchos medios, incluso hace cuando era investigadora, se acercaban a pedirnos cursos para poder reportar mejor la forma en la que hacían, digamos, redactaban las noticias. Entonces, creo que ahí también tenemos un espacio importante de oportunidad.
Muchas gracias, Pamela. Pues muchas gracias, Beata, Pamela, por tantos temas tan relevantes. Ojalá que los sigamos, más bien, los vamos a tener que seguir analizando. Por hoy se nos acabó el tiempo, pero bueno, como siempre, muy agradecida. Espero que también este programa lo disfruten todas y todos los que nos escuchan y que nos sigan a través de las redes sociales que tenemos, @csocialestech, y pues no duden de escucharnos en su plataforma favorita. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hola. Somos Eduardo Aguiñaga, Eva Guerra y Alicia Galindo. Y te invitamos a escuchar Territorio Negocios, un podcast que analiza las tendencias y transformaciones empresariales en México y América Latina. Territorio Negocios es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.